inicialmente a Rafa Corro por la invitación, la magnífica oportunidad de poder hablar del tema del expediente clínico electrónico. Es un tema que sin duda alguna ha iniciado, sin duda alguna tenemos muchos participantes en él, tiene un camino andando, tiene mucho por delante y sobre todo tiene participantes muy valiosos que hay que compartir estas experiencias que se han estado viviendo. Y por supuesto, lo que es la parte del sector gobierno. El sector gobierno, ustedes han estado escuchando algunas experiencias en base a lo que es las entidades o el sector privado, pero créanme que el sector gobierno es una entidad también muy interesante de entender, muy interesante de poder participar. Particularmente es uno de los sectores en los que a mí más me ha gustado desarrollarlo profesionalmente. Por supuesto que me ha tocado trabajar como directora en la parte de finanzas, en el sector finanzas. Me ha tocado también participar como director general ahí en tecnologías de la información en seguridad pública del Distrito Federal, pero mi ámbito de preferencia, que yo creo que es un tema fundamental para la agenda del país, es el sector salud. Sabemos que hoy en día los problemas que tenemos sociales dentro del país son graves, son fuertes. Y muchas veces estos problemas, sin que esto se convierta en una plática ni política, ni por supuesto tampoco tecnologías, porque los expertos en tecnología son ustedes, pues sí podemos decir que muchos de estos problemas sociales se deben directamente o están vinculados de alguna manera con los compromisos y las acciones de las instituciones públicas de este país. Los riesgos más delicados que tenemos hoy en día en el país para lo que implica el desarrollo económico tiene que ver con la salud pública de nuestro país. ¿Por qué comienzo con estas frases? Porque los que estamos trabajando en tecnologías de la información debemos de tener en claro en dónde estamos parados, qué es lo que se espera de nosotros como encargados en las áreas informáticas. Algunos estarán un poco más vinculados a la planeación, etc. Pero ¿de qué se está hablando cuando estamos hablando de estar trabajando en el sector de salud para las tecnologías de la información? Bueno, estamos hablando de un sector que necesita encarecidamente de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento para poder participar en este proyecto. Un poco más adelante vamos a ver, y quisiera abundar un poco más también, alguien mencionó por ahí que esto no es un tema tecnológico. Por supuesto que no es un tema tecnológico, pero es un tema que está fundamentalmente apoyado en las tecnologías de la información. Debe de estar participando en tecnologías de la información. Muchas veces también nos vamos a quejar, o nos hemos quejado los que trabajamos en tecnologías de la información, en que una vez que está prácticamente validado y casi andando un proyecto, nos informan y nos dicen hay que echar a andar este sistema o hay que echar a andar este proyecto. Y entonces hay que hacer maravillas y hay que hacer milagros para modificar todo lo necesario para que ese sistema pueda operar. Y ahí queda, operando, no necesariamente con la calidad necesaria. Entonces, la intención del proyecto del expediente clínico electrónico es que estén vinculadas todas las áreas necesarias, siendo este proyecto de información en salud, siendo este proyecto que debe de ser liderado por el área médica, tiene que estar apoyado en lo que es nuestra área de ley y por supuesto también en nuestra área de finanzas. También tenemos por ahí el mito de que el área de TI está desligada de nuestras áreas de finanzas. Y yo creo que también es un mito que tenemos que romper, tenemos que empezar a trabajar esto como un proyecto integral, como un proyecto conjunto de toda una institución. Si no, créanme que esto no funciona. Bien, salud es uno de los sectores que más recursos demandan hoy en día en lo que es el presupuesto nacional. Sin embargo, es uno de los sectores que sin que no sea el más golpeado en el presupuesto, pues necesariamente no nos alcanza ese presupuesto para todo lo que es la demanda de servicios que se tienen en el país. Y por supuesto tampoco nos alcanza para proyectos de innovación.
Entonces tenemos que encontrar el punto maestro donde podamos arrancar este tipo de proyectos para el bien de nuestra institución. Adicional a que no tenemos el presupuesto necesario, y si alguien sí lo tiene, desmiéntame por favor, si alguien que trabaja en gobierno, sector salud. Aunado a eso, tenemos una gran problemática también, y esa gran problemática es no se ha llegado a las metas, no se han cumplido los objetivos establecidos para la cobertura de salud a nivel local o a nivel nacional. Y tampoco, o también tenemos el gran problema de una ineficiencia en el uso de los recursos. Entonces, creo que esto es importante. Tenemos un ciclo de demanda, tenemos un ciclo de carencia, pero tenemos un ciclo también de falta de eficiencia en la aplicación de este recurso. Ante estas disyuntivas, bueno, han surgido importantes iniciativas, importantes trabajos a nivel mundial, porque eso no es un problema nada más de México, es un problema mundial. Han surgido estas iniciativas a nivel mundial y también a nivel nacional. Desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud instituyó lo que era el término de cibersalud, en donde hacía énfasis en lo que era el uso de las tecnologías de la información para poder cubrir o poder apoyarse en llegar a cubrir objetivos, cubrir metas, apoyar a los programas sociales, a los programas de los servicios de los países. De otra manera, no veía cómo. En México, bueno, efectivamente, se deben desarrollar estas estrategias innovadoras, así está planteado en la Ley General de Salud, que deben utilizarse estrategias de modernización para que puedan optimizarse recursos, puedan optimizarse infraestructuras, racionalizar en gran medida lo que era la inversión en infraestructuras, en construcción de hospitales, en construcción de ladrillos, en poner ladrillos, y más en poder dar alcance a la salud, a todo lo que las zonas del país, poder optimizar los servicios, poder, por supuesto, alcanzar la calidad que se está esperando o que están esperando cada uno de los mexicanos que trabajan, que viven en este país. Ese es el panorama en el que nos estamos planteando. Ese es el panorama en que los profesionales de TIC tienen que estar viendo, tienen que estar pensando al preparar sus proyectos de tecnologías de la información en este país que necesita estas labores. Ya dejamos, yo espero, de ser hace mucho tiempo los arrastracables, ya dejamos de ser hace mucho tiempo, espero también, los que conectan computadoras. Entonces ya han tenido algunas pláticas en la mañana donde se les comenta el papel de un CEO dentro de una institución. Nuestro compromiso y nuestra obligación de conocer los procesos, en este caso médicos. También dentro del Programa Nacional de Desarrollo del 2001-2006 estaba estipulado firmemente el uso de las tecnologías de la información para eficientar los servicios médicos en el país. Instituía y además presionaba a las entidades que generaran programas eficientes, programas de innovación para que pudieran apoyar este cumplimiento de objetivos. Un poco de historia, que a lo mejor ya la vieron, que son puntos, yo considero, de los más relevantes. Hay muchas acciones, muchas tareas igual de importantes, pero estos son los puntos claros dentro de lo que es la historia del expediente clínico, el camino del expediente clínico electrónico hasta el día de hoy. Desde lo que fue esta gran acción, este gran trabajo del IMSS, por ejemplo, cuando desde 1978 vía radioenlaces y enlaces de banda móvil hacía apoyo a consultas médicas en zonas rurales a través de la Coordinación General de Apoyo de Zonas Marginadas y Discriminadas. Desde entonces ya se veía esta necesidad de poder utilizar las tecnologías para poder apoyar a estas zonas marginadas. Después también, por supuesto en paralelo, también estaba el ISSSTE, los esfuerzos del ISSSTE en la parte de telesalud, consultas también a zonas rurales. Y otra vez, a esas zonas a las cuales no llegan en suficiente medida la parte de servicios. En el 2002 también se
se trabajó en el desarrollo y en la emisión de un portal de salud, que básicamente era para informar, para apoyo, para consultas, para trámites. Esa era la intención y ese es el objetivo del portal de salud. Y también dentro del Programa Nacional de Desarrollo había otro concepto interesante, que era impulsar lo que era la patente alimenticia. En el 2003 se modifica la ley, la NOM 1968, donde del expediente clínico se modifica, se hace una modificación y se permite que se le agregue, se le pueden ofrecer información de medios electrónicos a este expediente clínico. Y así sucesivamente. En el 2006 también el Seguro Popular empieza a trabajar con lo que es la receta electrónica. Y un panorama importante surge en el 2007, cuando dentro de lo que es el Comité Interinstitucional del Expediente Clínico Electrónico, se empieza a conformar lo que es el modelo para poder hacer intercambio de información entre entidades. Yo creo que ese es un parteaguas. En el 2010, también ya lo habrán escuchado, en el 2010 se emite y se expide la NOM del expediente clínico electrónico, que hoy en día ya está operando, ya está avalada, ya está expedida, ya está conocida por muchos de los que estamos trabajando. Y un paso muy importante y trascendental que seguramente habrán escuchado en los medios hace no muchos días, ahora en el 2012, la firma de un convenio. Este es una acción esperada, necesitada, urgente, y este convenio establece el intercambio de información, porque no existía, o sea, sí estaba el modelo, sí estaba la buena intención de intercambiar esta información entre las entidades del sector público, pero no había una instrucción o no había un empuje, digámosle así, obligatorio de compartir esta información. A través de este convenio que firma el IMSS y que firma el ISSSTE y que firma Seguro Popular, se establece que se van a hacer intercambios de información. Y créanme que con esto empieza a haber un despunte favorable para el desarrollo del expediente clínico electrónico y todo el gran trabajo que se hubo desarrollado previo a este convenio. El bus de interoperabilidad, el modelo del expediente clínico, etc. Entonces, la historia no es larga, pero tampoco es demeritable. Yo creo que es una historia importante en el país porque ha seguido un paso, ha dolido, ha llevado muchísimos trabajos, ha llevado muchísimas reuniones que es muy importante hoy en día reconocer. Y cuando empiezan a hablarnos a los entes que estamos en tecnologías de la información, vamos a poner un expediente clínico electrónico, empezamos con dudas y con disyuntivas. Bueno, ¿y qué implica? De repente escuchamos, ¿sabes qué? Los registros electrónicos, después escuchamos la historia clínica electrónica y términos que no tienen o no encontrábamos el límite claro entre qué es uno y qué es otro para poder establecer un buen proyecto. Déjame decirle al área médica que para que un proyecto realmente sea exitoso, un proyecto realmente sea bien establecido en términos de tecnologías, debe ser bien entendido. Si no, seguimos con estas lagunas y entonces pues sí, tratamos de poner un proyecto que jala, que opera, pero que no está perfectamente bien definido. Yo creo que parte del éxito es entender bien de qué consiste este proyecto. Y encontramos que el expediente clínico electrónico en particular es el repositorio central digital, donde va a contenerse la información del paciente para poder ser accedida por múltiples usuarios a la vez, va a ser compartida, pueda tener seguridad, que ese es un tema muy interesante que también quisiera platicar con ustedes. Les repito, ustedes son los expertos, pero valdría la pena mucho que las mismas áreas usuarias conocieran lo que es el término de seguridad cuando se está hablando de datos y qué implica. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro expediente clínico electrónico? Eficientar, por supuesto que eficientar. En el sector público, optimizar.
con lo poco o lo mucho, o lo mediano que tenemos de recursos, esos recursos se tienen que optimizar. El expediente clínico electrónico es una herramienta muy importante para poder optimizar estos recursos. Reducir costos, en nuestro caso se aplica, porque sí necesitamos reducir los costos de operación, que hoy en día no son medibles en muchos de los casos, y lo que no se puede medir, pues no se puede optimizar. Entonces, en la parte de costos también estamos pensando en esa optimización, y por supuesto la calidad del paciente. Sin duda también encontrarán mucho esa frase de que te vas a atender en el sector público y nadie te gustaría. A veces lo necesitamos, ¿verdad? Pero no es de elección muy popular. Sin embargo, créanme que en el sector público se tienen grandes hospitales, grandes médicos, muy buenas infraestructuras, pero esto es lo que nos va a ayudar justamente a dar calidad al paciente. Herramientas, estrategias de este estilo. ¿Y qué beneficios vamos a tener? ¿Qué beneficios podremos tener como sector público al interior, no hacia el usuario final? Eso va a ser ya el impacto. Tenemos que empezar a pensar en impactos nosotros sociales. En muchas de las entidades no se cobra por el servicio. Algunas tienen un sistema híbrido en donde a cierto sector no tiene un costo de servicios, a otro sector tiene un costo, pero por supuesto hay entidades que son completamente gratuitas. Entonces, nuestro costo nuestro impacto lo tenemos que medir en un impacto social. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se mide ese impacto social? ¿Cómo puedo saber cuál es mi retorno de inversión de un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo puedo saber cuánto me ahorré justamente en el uso de algodón? Si no lo mido, si de todas formas lo que yo me gasto en algodón, ese es el recurso que dice algodón. Entonces, hay índices, hay indicadores especiales para lo que es el costeo de indicadores sociales, de beneficios sociales. Pueden verlo, uno de ellos está en el INEGI, www.inegi.org, ahí están. Pero tenemos que medir. Cuando queremos presentar un proyecto de expediente clínico electrónico, tienen que venir medido. ¿Qué tiene que cumplir el expediente clínico electrónico? Tiene que tener la información, debe ser inviolable. No puede ser alterada esta información. Al estar en un medio electrónico, detrás de unos sistemas, hay que atender al médico del sector público. Tiene sus dudas de qué está pasando detrás de esos grandes sistemas. Tiene que haber una garantía de que esta información no va a ser alterada. Tienen que ser confidenciales. Tenemos que dar esta garantía de confidencialidad de la información. Tiene que tener autoría. ¿Quién hizo qué? ¿Quién puso qué en cada uno de los registros? Tiene que tener integridad. Acceso a toda la información que necesite el médico para poder dar su servicio. Tiene que ser secuencial. Tenemos que ir cubriendo y tenemos que ir definiendo cada paso, cada acción, cada registro que realice el médico tiene que estar perfectamente identificada y perfectamente bajo una secuencia. Tiene que tener temporalidad, una duración que sea válida esta información. Tiene que tener durabilidad, es decir, que nuestra información ahí esté y el médico siempre sepa que ahí va a estar, no se le van a perder los datos. Y por supuesto, disponibilidad en el momento que así lo necesite un médico, tener acceso a una información, esa información aparezca. Grandes retos, créanme, no es trivial. Muchas de estas características tienen que ver precisamente con la infraestructura y con los sistemas. Y por eso es que la área de TI también debe de estar comprometida a participar en garantizar estos temas. Para que, si ven estos puntos que vimos anteriormente, pues cumplen fehacientemente lo que es la norma del expediente clínico.
solamente que sumando características al momento de pasarlo a un médico. Para que sea un expediente clínico, pues debe tener 3 factores, y no soy médico, he ido aprendiéndole de estos médicos, porque si no aprendemos de qué se tratan nuestros procesos, nunca vamos a poder hacer un proyecto con éxito de estudio clínico. Tenemos que tener historiales clínicos, tenemos que tener notas médicas, tenemos que tener los datos demográficos de un paciente. Entonces, esos son factores claves. Para que los elementos básicos de un expediente clínico electrónico, porque aquí vamos a empezar ya a platicar de una disyuntiva muy interesante. Cuando empezamos a tratar temas, o empezamos a hablar de módulos, o nos empiezan a presentar proveedores, sistemas que, bueno, hacen muchísimos procesos adicionales, pero el mínimo necesario que necesitamos tener en nuestro expediente clínico digital es la parte de las historias clínicas, las agendas, trabajo social, la parte de la admisión, de la consulta externa, enfermería, farmacia, archivo clínico, y me falta uno, que es el laboratorio. También tenemos que tener incluido como parte básica de nuestro proyecto de expediente clínico electrónico. Y bueno, de ahí empezamos con algunos otros procesos necesarios para nuestra institución, como es la parte de información, registro, caja, algunos servicios sí se cobran, la parte de urgencias, admisión, quirófano, y si ven, podemos empezar a sumar varios módulos adicionales en virtud de lo que la institución necesita. Y yo quisiera subrayar esta parte, que es cómo vamos a poner un expediente clínico, es de acuerdo a la institución y de acuerdo a lo que nos necesite nuestra organización. No podemos pensar en un sistema al inicio de un proyecto. De repente nos dicen, bueno, pues el sistema A, el sistema B y el sistema C, y te vendo este sistema. Pero primero tenemos que entender cuáles son los procesos de acuerdo a nuestra institución que necesita. No es lo mismo, aún hablando del sector público, no es lo mismo si estamos hablando de un instituto nacional, no es lo mismo si estamos hablando de algún organismo sectorial en el estatal, si estamos hablando de primer, segundo o tercer nivel, que creo que ya el término nivel ya está más evolucionado. No son los mismos módulos que necesitamos, no son los mismos procesos, no son las mismas demandas. Y entonces podemos llegar a pensar qué tan grande puede ser nuestro expediente clínico. A lo mejor a esto ya le vamos a empezar a llamar sistema de gestión hospitalaria, pero procesos necesarios. En un instituto no sería instituto si no tiene investigación, si no tiene enseñanza. Entonces es un proceso fundamental, es sustantivo. Hay entidades que tienen programas especiales y que son programas de valor dentro de todo lo que es su modelo de salud. Métete en cintura, ¿te suena? La parte de apoyo contra la violencia también es otro programa, que son programas sustantivos también. Interrupción legal del embarazo. Díganme ustedes, o algún proveedor de sistema de expediente clínico electrónico que nos diga que eso no es importante para una institución. Entonces no podemos hablar de un marco fijo para lo que sería nuestra respuesta o nuestra solución de expediente clínico electrónico. Tenemos que conocer la institución. Y bueno, en México, el padrón de afiliación, y por qué les decía que era tan importante este convenio que se firmó hace unos días, principalmente está conformado por el sector público. Los servicios en su gran mayoría están conformados por el sector público. Entre el Seguro Popular, con la Secretaría de Salud Federal, el IMSS, el ISSSTE, conforman más del 90% de todo el padrón de afiliación de México. Entonces, imagínense ustedes la importancia, la relevancia que debe tener el proyecto de expediente clínico electrónico para el sector público y la relevancia que tenemos que tener nosotros como mexicanos de exigir que se genere este proyecto en buen término. Porque al final de todo lo pagamos con nuestros impuestos.
Y déjenme platicarles una anécdota, que en alguna ocasión un proveedor que estaba instalando parte de una infraestructura para expediente clínico electrónico de uno de los institutos, trabajando, instalando, terminó el proyecto, como al 2 meses y medio quizá, me habla y me dice: estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, tengo cáncer, no puedo pagar más que un servicio público. Entonces, no estamos exentos, es nuestra obligación. Y el avance que se tiene en cada una de estas entidades de gobierno es distinto, es importante cada una de ellas. Podemos ver el avance del IMSS es muy importante en cuanto a su desarrollo que está teniendo. Ya tiene implementado una gran cantidad, un poco más del 80% de sus unidades médicas, ya tiene implementado el expediente clínico electrónico. El ISSSTE también tiene implementado sus unidades médicas en 50, un poco más del 50%, también el expediente clínico electrónico. Pemex tiene el 100% de sus unidades médicas cubiertas con expediente clínico electrónico. Sedena también está aquí representado, algunos otros de menor porcentaje, pero que son importantes mencionar. Y un dato interesante pues es la Secretaría de Salud Federal y los Servicios Estatales de Salud, en donde vemos que nos falta mucho camino. Ahí vamos, ahí va el avance de la implementación de este proyecto. Faltan muchas unidades médicas, faltan mucha, por supuesto, la parte de presupuesto. Vamos a hablar un poco de cuáles son estas grandes problemáticas para poder avanzar más rápido en esta implementación. Pero este es un dato muy rápido de cómo estamos posicionados dentro del desarrollo de este proyecto. En el Instituto Nacional de Rehabilitación tienen un avance muy, muy importante. Déjenme decirles que independientemente de las gráficas que vieron anteriormente, el avance que tienen en forma local existe, el avance del expediente clínico electrónico en forma local. ¿Qué significa? Que ellos han implementado su sistema, que han implementado procesos, que han automatizado y sistematizado la parte de información. Todavía falta quizá el camino en que pueda ser adaptado hacia lo que es el modelo de interoperabilidad hacia lo que es el expediente. Pero el desarrollo interno hay en muchas entidades, muchísimas tienen ya este esfuerzo. Algunas en mayor medida, otras tienen un desarrollo un poco más lento. Les repito otra vez, también depende. El Instituto Nacional de Cancerología también tiene un sistema que ha cubierto casi todos sus procesos médicos, desde los procesos muy especializados, integrando inclusive la parte de imagenología. Tienen integrado también muchos de los procesos administrativos dentro de este esfuerzo. El Instituto Nacional de Perinatología también va muy en sincronía con el Instituto Nacional de Cancerología. O sea, todos los institutos de alguna manera tienen ya avanzando importantemente esta labor. Falta, les repito, la parte de ir amalgamando con lo que es el modelo de interoperabilidad. Y por supuesto le faltan muchas, quizá digitalización de expedientes, le falta algunas partes de imagenología, algunas partes de procesos dentro del hospital. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, un punto importante, que ya es un hospital sin papel, ya todo está digitalizado. Yo quiero platicar esta experiencia que tengo por aquí. Hay unos compañeros de salud de EFE aquí, bienvenidos. El Instituto Federal, tuve la gran fortuna de participar como directora de sistemas en el Instituto Federal, impulsando, diseñando, participando, por supuesto, con el área de información en salud en proyectos que tienen electrónico. No es un proyecto trivial. El Instituto Federal es una de las entidades de salud más grandes del país. Su sistema de salud es de los más grandes de América Latina. Tiene una peculiaridad, que está dirigido a toda la población sin recursos, sin servicios, sin ningún tipo de beneficio social, de servicio social, de salud.
Entonces, toda aquella población marginada es justamente la que atiende este federal. Dirigidos sus tres, o basados en sus tres preceptos: gratuidad, no se cobra nada; universalidad, todo el mundo recibe exactamente la misma calidad de servicio; y tercero, la integridad. Todo aquel que llegue a pedir un servicio de salud al DIF es atendido, no se puede rechazar en ningún caso. Pero así de grande es, imagínense ustedes implementar un expediente clínico electrónico. ¿En qué consiste? Tenemos que pensar en 30 hospitales, es muy serio, apenas estamos hablando de un estatal, entre comillas, ¿verdad? Tiene 30 hospitales, 220 centros de salud, bancos de sangre, UNEM, reclusorios, centros tutelares, agencias del Ministerio Público, tiene servicio móvil, tiene el Medibus, 8 Medibuses donde se le da servicio. Y la intención con el proyecto de expediente clínico electrónico es que abarque todo su nivel de proceso, su modelo de procesos. Está disperso en toda la ciudad. Y bueno, hemos estado platicando en qué es lo que tenemos hoy en día en el sector salud y lo que nos hace falta. Pero al final el objetivo es justamente poder formar parte del Padrón Nacional de Afiliados. Conformar este Padrón Nacional de Afiliados, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es su beneficio? ¿Por qué es tan importante el Padrón Nacional? Bueno, precisamente porque de aquí va a salir esta posibilidad o esta capacidad de poder ser atendido en una u otra institución sin que tenga que estar llevando nuestros documentos aún en papel. Ya olvidémonos de que los transfieran vía correo electrónico en papel, ¿no? Ya estoy diciendo una barbaridad. Pero sí que pueda ser utilizado el centro o la unidad médica de nuestra necesidad, de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, este es el gran beneficio. El tener medible a cuántos mexicanos tenemos que darle servicio, de qué tipo de servicios. Y bueno, de aquí va aunado a múltiples estadísticas y de estudios epidemiológicos que surgen del beneficio de tener un Padrón Nacional de Afiliados. El otro objetivo es interoperabilidad, que podemos justamente tener la capacidad técnica y tecnológica de poder intercambiar esta información. Hacer la referencia y contrarreferencia, el intercambio ordenado de servicios, optimización de infraestructuras. Ya no hay presupuesto que alcance. Si no pensamos en estrategias de innovación y de modernización basadas en tecnología, no hay presupuesto que alcance en el sector gobierno. Y la estandarización de servicios. No puede ser que tengamos un servicio en un hospital y para tener el otro servicio nos tengamos que ir al otro hospital. La intención con optimizar los recursos es, por supuesto, impulsar y apoyar la parte sustantiva nuevamente, que es el modelo médico. Y bueno, hablamos de un tema, después de que todos los objetivos y todo esto que estamos platicando, un tema fundamental que además nos los exige la propia norma. Es parte de su espíritu, de los objetivos fundamentales. Es la seguridad con que un médico puede hacer uso de esta herramienta. Y justamente estamos hablando de tres términos fundamentales dentro de la NOM que cubre la seguridad en términos de datos o de información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, creo que va encaminado, pero ¿qué nos falta? Nos falta el compliance. ¿Cómo uno sabe qué es el compliance? Nos falta el marco regulatorio, el cumplimiento, el cuidado del marco regulatorio. ¿Para qué? Pues para que podamos resolver dudas de quién es el expediente clínico electrónico. ¿Pertenece al paciente? ¿Pertenece al médico? ¿Pertenece a la institución? ¿A quién pertenece el expediente clínico electrónico? En algunos países ya está fundamentado que el expediente le pertenece al paciente y él puede hacer uso de su información y accesarla, etc. O le pertenece al médico, como en otros países también. O pueden haber casos híbridos como en México, que es un poco más medible el asunto, en donde dice, bueno, le pertenece a la institución que lo genera, puedes tener acceso a tus datos confidenciales. Entonces surgen muchas dudas alrededor de lo que es el expediente clínico electrónico. Y esas dudas están justamente dirigidas a lo que son los marcos de regulación. En el marco de regulación existen N cantidad
de NOM, estándares, reglamentos, mejores prácticas, leyes, etcétera, que deben ser cumplidas de la misma forma en como han sido cumplidas en el expediente clínico normal. Justo. La Ley General de Salud, la Constitución, más aparte de la CIE-10, etcétera, etcétera, que cumple los aspectos médicos, clínicos y regulatorios, existen los estándares de interoperabilidad, HL7, el ICON, existen todos estos estándares que hay que cumplir también en la parte de interoperabilidad de contenido y estructuras. Pero sumado a eso también tiene que haber estándares, leyes y reglamentaciones y buenas prácticas adyacentes al proyecto, como son todas las normas, los estándares en materia de tecnologías de la información, como los que les acabo de poner, de seguridad. Esos tres términos que les puse son de la ISO 27000 o parte de la ISO 27000 de tecnologías de la información, donde se marca que debe de haber seguridad en los datos y en la información. Y ese es un tema, créanmelo, muy largo, amerita una buena charla, la parte de seguridad de datos y de información. No es trivial hacer una implementación, cubrirlo y además asegurarlo y garantizarlo, la parte de seguridad. Y normatividades locales, por supuesto, algunos debemos de cumplir MACTIC, algunos las normativas locales del Estado, etc. Algunos decidirán un comité de ética. Encima de toda esta aplicación y además cumplimiento del marco regulatorio, un comité de ética donde podamos definir qué es un dato realmente confidencial, qué es un dato que sí puedo compartir, qué es un dato que no, adicional a lo que es la ley de transparencia y de protección de datos personales. Y esto lo quiero subrayar para toda la gente de finanzas, de tecnologías de la información sobre todo. Es toda persona que esté involucrada en el proyecto debe de conocer este marco regulatorio, debe conocer cómo debe de implementar, qué debe de cumplir en materia de legal, en materia normativa, para poder llevar con éxito este proyecto. ¿Cómo empiezo? No les quiero decir de qué hace este proceso, pero bueno, es un proceso existente, válido, existe, etcétera. Entonces, primero tenemos que entender nuestros procesos locales, tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos, tenemos que saber hacia dónde se está dirigiendo cada proceso, a quién alimenta y de quién es alimentado, para poder entender. ¿Qué retos existen? A ver, antes de esto, a mí me gustaría lluvia de ideas, para que se me despierten. Aparte de estos que están apareciendo, ¿qué retos tenemos para poder? Presupuesto. Por supuesto que tenemos el reto de presupuesto. Nuestras infraestructuras. Deben entender hoy por hoy los señores proveedores que nuestras infraestructuras necesitan ser robustecidas. No están listas, tienen muchos años en muchos casos. Algunos han ido actualizando, pero no todas están listas. Tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que sumar, tenemos que actualizar. Hay muchos actores. Y yo voy a poner sobre ella la otra frase. TI no debe de estar. Es otra problemática. TI debe de estar participando, apoyando. Es un elemento de apoyo. Pero debe de estar para decirles, esto no va a jalar si lo pones con esto. Tenemos que cumplir esta regulación en materia de TI. Tenemos que cumplir este estándar de interoperabilidad o de transferencia de datos, de información. O sea, es que tu imagen, señores, no es lo mismo si tú estás mandando una imagen de un tipo de una mastografía, que si tú estás mandando una imagen de rayos X. Y ahí voy para el lado de las TIs. Los que trabajamos en TIs debemos entender eso. Debemos poder, para que nos sienten en la misma mesa, debemos, por supuesto, poder dialogar en términos de un entendimiento clínico. ¿Qué significa una radiografía? ¿Qué significa una mastografía? ¿Qué demanda de nuestros enlaces? No todos tenemos para poner fibras ópticas por todos lados, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer esos términos. Y nuestras disyuntivas, yo los invito a que empecemos con esto, aquellos que estamos en gobierno. ¿Para qué lo quiero? ¿Qué cobertura tiene la institución? ¿Qué tamaño? ¿Qué nivel de servicios o qué servicios ofrece mi institución? ¿Qué funcionalidad? ¿Qué objetivo quiero cubrir? A lo mejor no quiero ahorita todo. Vamos a empezar con consulta externa.
¿Y de qué me voy a financiar? Que es la gran pregunta, ¿verdad? Siempre tenemos esta duda de, muy bien, es un proyecto que requiere financiamiento y que regularmente no está en nuestros presupuestos. Entonces también hay que empezar a revisar, pero para poder conseguir financiamiento hay que presentar un muy buen proyecto. Análisis que ya comentamos, la definición de nuestro proyecto y por supuesto el desarrollo de nuestro proyecto. Tiene que estar inmiscuido nuestra alta dirección, el secretario, el director general, hasta el jefe de gobierno, en todo caso, debe estar inmiscuido en un proyecto de esta magnitud. Es un proyecto de agenda de gobierno. Por supuesto, conformar un nuevo equipo. Esto ya lo mencionamos, no es lo mismo la parte de financiamiento. Podemos encontrar dependiendo del origen de del destino de nuestro proyecto. Podemos tener financiamiento local, podemos tener financiamiento federal, pueden haber a través de organismos públicos, privados, fundaciones, organismos internacionales. Particularmente me ha tocado presentar proyectos como el de. Y para concluir, tenemos que el Sistema de Información de Salud, lo voy a repetir igual que muchos otros se lo van a repetir aquí, no es un proyecto de tecnología, de información, va más allá de eso, lo tenemos que estar presentes. Y hacen falta expertos en TICs, con espíritus de programas sociales, con conocimiento y entendimiento de los procesos del negocio. Muchas gracias.